Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ha cambiado el concepto de infancia a través de la historia. Entonces necesito que estén muy pendientes y atentos al siguiente video que les voy a pasar, ya que cuando se acabe vamos a socializar. Pero antes les voy a hacer algunas preguntas. ¿Ustedes creen que el concepto de infancia ha cambiado a través de la historia? ¿Por qué? ¿Qué impactos negativos ha tenido el concepto de infancia? Bueno, estudiantes, ya finalizado de ver el video, entonces vamos a socializar. Entonces nos queda claro que el concepto de infancia ha cambiado durante estos últimos tiempos y que el niño antes era tratado como un adulto en miniatura, pues ya que no le daban importancia, el niño era como, o sea, lo trataban como un adulto más, y la educación también, o sea, fatal. Y pues se dice que hoy en día los niños son como el centro de atención, son el centro de atención en la educación, ya que pues todo lo que nos rodea, ¿sí? Respecto a la educación es para beneficio de él. Pero pues también vemos que en algunos colegios no ha cambiado todavía eso. Y hay en algunos profesores el concepto de infancia sigue como antes. Los niños, la mayoría siguen tratados como adultos en miniatura, ya que por muchas situaciones los niños todavía no pueden tener una buena educación o no tienen las herramientas para tener una buena educación. Bueno, estudiantes, entonces ya con lo que les acabé de decir, yo quiero ahora escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan sobre el concepto de infancia? ¿Realmente ha cambiado? ¿Qué impacto negativo ha tenido ese concepto de infancia y por qué? Ahora yo quiero escucharlos y ustedes qué opinan sobre el video y sobre el concepto de infancia. Vamos a profundizar más sobre el capítulo 2, que se trata de las concepciones de infancia a lo largo de la historia. Bueno, el niño desde la antigüedad se ha visto de una manera diferente a la actual, en distintas épocas. La infancia abandonada y sacrificada. Los niños eran abortados, abandonados o sacrificados por diferentes razones, y en la antigüedad siguen con esas acciones contra los infantes. Se tenían varias creencias o razones, situaciones en las que hacían que estas acciones se tomaran en contra de los niños. Entonces, por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, se le daban los niños para que los cocodrilos se los comieran, porque decían que ese era un animal sagrado para ellos. También los niños eran abandonados ya que no tenían una estabilidad económica buena para ellos. Entonces las personas preferían abandonarlos. Abortados, ya que en algunos reinos los que mandaban allá, los que lideraban, cuando sus mujeres quedaban embarazadas, las obligaban a abortar para que esa persona que viniera no les quitara su trono.
También eran abortados o abandonados cuando los niños presentaban malformaciones ya sea físicas o intelectuales. En la actualidad siguen esas acciones y eso lo podemos ver mucho en las noticias, en la información que sale día a día de cómo abandonan, cómo matan los niños, cómo los maltratan y todo va en contra de los infantes y no se hace nada. Ahora, etapas de la vida. La infancia como primera etapa. Los pequeños eran considerados adultos en miniatura. Se mandaba sobre ellos en diferentes situaciones y le quitaban su inocencia. Bueno, acá en algunas épocas los niños no pasaban por su niñez, no tenían su parte en donde ellos podían disfrutar, jugar y tampoco se les dejaba intacta su inocencia, ya que los padres las personas que eran responsables de ellos lo que hacían era mandarlos y lo que mandaban era a trabajar o hacer lo que ellos quisieran. A mediados de los 12, 13 años casaban a los hijos por hacer negocios entre familias. Entonces los casaban y pues los niños no tenían ni voz ni voto para tomar sus propias decisiones. Debido a ello se les quitaba esa inocencia que tenían los niños. La infancia como objeto de cuidado en la primera etapa de la vida. Los niños morían debido al descuido de los padres por diferentes razones. Las maneras de cuidar al infante eran distintas y actualmente todo ello ha cambiado. Los niños morían o terminaban muertos porque los padres de familia no tenían cuidado con ellos. Es decir, ya sean ricos o pobres, los ricos no cuidaban bien a los niños ya que los dejaban a cargo de nodrizas, lo que hoy en día se llama niñeras. Y como las niñeras no tenían ningún afecto con esos niños, entonces solamente era por estar al tanto de ellos para que no les pasara nada. Más sin embargo no tenían como ese afecto y como ese cuidado ni nada. Y pues con los pobres el cuidado era escaso, sí tenían afecto y estaban con ellos los padres, pero al no tener dinero para la comida, para el alimento, para la educación, y muriendo. La infancia como objeto de legislación. Se empezó a obligar a los padres a cuidar a los niños y después se establecieron leyes de tal manera que sus derechos se hacían cada vez más relevantes. En este punto, relacionado al anterior, aquí las iglesias sacaron una ley que era cuidar a los niños, darles su alimentación, su estudio, un cuidado afectivo y también su vestimenta. Los padres que no cuidaban a los hijos, que los dejaban morir, esos padres iban a la cárcel. Entonces por ello los padres empezaron a hacerse más cuidado y a hacerse más cargo de los niños. Entonces a medida del tiempo, con el paso del tiempo, se empezaron a crear los derechos del niño, para que así el niño no fuera abandonado, se le diera la educación, el trato justo, y todo eso se ha venido dando con los derechos que tenemos actualmente. La infancia según el género, los niños y las niñas. La educación, el trato, el cuidado y la visión del futuro para los niños era totalmente diferente que al de las niñas. En este punto vemos mucho la diferencia de género, una desigualdad total que había en el pasado, en la antigüedad, de los niños a diferencia de las niñas. La educación era totalmente diferente. La forma en cómo se educaba a las niñas iba más dirigido a que éstas se desempeñaran como esposas, como madres de familia, que sepan cómo actuar en las casas. Las ponían a trabajar a que aprendieran a coser, a tejer, a hacer los oficios de la casa. Mientras tanto que la educación de los niños ya iba más regida a la industria, a la agricultura, a la ganadería, a todo lo que actualmente se veía como trabajo para hombres. Entonces ponían a trabajar a los niños y pues el trato y todo el cuidado, la visión que se le veía para ellos era totalmente distinta. La infancia educable y estratificada. La educación de los infantes se dividía según las clases sociales y la sociedad en donde crecían siempre hubo desigualdad y en años actuales ha venido cambiando un poco la educación. Bueno, en este se ve mucho, desde la antigüedad se han visto mucho la diferencia de clases sociales, clase alta y clase baja, es decir, los pobres. Entonces, la educación que se le daba a la clase alta
era más que todo que a los reyes, a los príncipes, se les enseñaba más lo que era la arquería, cosas para defenderse, los roles que desempeñaban en su reino, cómo mandar, cómo dirigir a un pueblo, todas esas acciones, todo eso era la educación que recibían esos niños para que en un futuro lo desempeñaran. Mientras tanto que en los pobres la educación, primero decían que no, los niños pobres, el pueblo no debería recibir educación, pero personas como Juan Bautista de la Salle empezó a ayudar a esas personas de los pueblos para que tuvieran una educación digna. Claro está que más adelante, incluso también en esos tiempos, la educación era esto, para que ellos en un futuro desempeñaran un rol como trabajadores, es decir, para que en un futuro pudieran tener un trabajo con el cual mantenerse, ya que como era pobre debía ayudar a sus familias. Pero eso no era en un futuro muy largo, era un futuro muy corto, ya que las personas no dejaban ese largo de tiempo, es decir, estudiaban por muy poquito tiempo y todavía en su niñez ya empezaban a trabajar. Entonces había una gran diferencia en eso. Ha cambiado actualmente, pues porque ahorita sí se educa para el futuro del niño, pero se hace una educación continua y por un prolongado tiempo que es más largo. Entonces, debido a eso ha cambiado. La infancia trabajadora. Los niños desde temprana edad empezaban a trabajar en actividades diferentes o al servicio de otras personas superiores. Después, los derechos de los niños se volvieron relevantes. Bueno, aquí la infancia trabajadora ya ha reunido todo lo que he hablado anteriormente en cuanto al trabajo de los niños. La educación de ellos todo va dirigido hacia el trabajo. En este punto quiero aclarar que los niños se usaban para actividades diferentes, como la mencioné anteriormente, si eran ricos que la arquería, que cómo mandar a un pueblo, si eran pobres que como agricultores, incluso a los niños se educaban para que terminaran siendo esclavos. Y pues a las niñas se le usaba ya los servicios de las labores, servicio doméstico, para que le ayudara a otras familias, pero también terminaban siendo esclavas. Los derechos de los niños se hicieron más relevantes. Eso con el paso de los tiempos, porque hoy en día poco vemos los niños salir a trabajar. Los niños de bajos recursos siguen saliendo a las calles y las hemos visto, ya que los padres de familia los mandan a pedir limosna, los mandan a trabajar, a vender dulces en las calles. Eso de un tiempo para acá ya se veía visto, y hoy en día todavía está haciendo eso. La infancia marginada. Los niños dejados eran acogidos por la iglesia y luego se les daba educación para su futuro. En la actualidad todavía siguen habiendo niños abandonados. Bueno, en ese punto recalco lo que dije anteriormente en cuanto a que la ley que puso la iglesia de cuidar a los niños. Entonces, los padres que eran pobres, que no tenían la capacidad para cuidar a los niños, ya sea por su estabilidad económica o por otra diferente razón, iban y los dejaban a las puertas de las iglesias, para que estas iglesias estas iglesias acogieran a los niños, los cuidaran, los educaran. Entonces estas iglesias lo que hacían era acogerlos, luego los mandaban para los hospicios y allá los cuidaban. A medida de los 7 años más o menos, los niños ya eran educados, pero para lo mismo, para que en un futuro, no en un futuro tan largo, pero sí en un futuro ellos empezaran ya a trabajar. En la actualidad todavía siguen habiendo niños abandonados. Eso también lo podemos ver mucho en las noticias, el abandono de los niños andando por las calles, solos, las personas lo que hace hoy en día el bienestar familiar es recoger todos esos niños que encuentran por allá abandonados. Bueno, yo voy a hacer la continuación de la exposición de mi compañera Natalia y les voy a explicar un poco de otros factores. Entre esos, el primero es la infancia de la reflexión de la pedagogía. Bueno, Platón menciona que es importante el juego en los niños y que es importante el cuidado de la nodriza en la edad de los 3 a los 6 años, ya que pues se tiene en cuenta que los niños
de antes, la que los cuidaba y la que les enseñaba era como una nodriza que era elegida, o una niñera más o menos así. Quintiliano tiene una posición sobre que los niños no pueden aprender nada antes de los 7 años y resalta la profesión del educador diciendo pues que es importante tener una actitud positiva frente a los niños recién nacidos. Cicerón plantea que el maestro debe acomodarse a la naturaleza del niño y tratar como de partir de ese conocimiento que el niño tiene para enseñar algo nuevo. San Agustín en su libro Confesiones se queja de que los adultos cuando azotan a los niños o cuando golpean a los niños es porque piensan, ellos están pensando como que los están alejando de sus estudios. Una de las características del aprendizaje medieval, como lo tenemos o como lo conocemos, es que pues en ese momento los niños eran golpeados físicamente pues por sus docentes y pues aprendían porque ellos creían que así los niños aprendían de una mejor forma. Gonzalo afirma que la educación rural y la de la ciudad tiene muchas desigualdades y pues obviamente yo creo que sí tiene mucha razón. La educación de los indígenas fue encomendada a las personas religiosas hasta que llegaron a quedarse pues en América. Y Comenio planteó que la educación debe ser para todo el mundo, no importa si son niños, niñas, pobres, ricos, mujeres, hombres, etcétera, no pasa nada. Él lo que planteaba era que todas las personas tenían derecho de educarse. Infancia estudiada. En Colombia surgió un interés por estudiar la infancia en los ámbitos principales, físico, mental y moral. Sáenz, Saldarriaga y Ospina señalan hacia los años 20 que habían 3 miradas hacia los niños. La primera era apartar del discurso sociobiológico, o sea, como que los niños definitivamente no se pueden apartar del contexto en donde se criaron. La segunda era centrada a partir de los resultados de los test psicométricos y la tercera era basada en los planteamientos de la pedagogía activa. Infancia clasificada. A partir de este momento de la infancia clasificada, pues en Colombia se empiezan a emplear métodos de enseñanza a partir de la premiación y no del castigo. Entonces ahí es cuando aparece la escuela del examen, en la que pues los niños obtenían una calificación según lo que ellos estaban realizando o la actividad pues que ellos realizaban, entonces les daban una calificación y actualmente pues todavía se trabaja con ese método. Sáenz, Saldarriaga y Ospina afirman que los médicos debían hacer exámenes muy rigurosos para clasificar a los niños anormales. También aparece la psicología toma parte en la educación y se clasificaban a los niños como hiperactivos, con dificultades de aprendizaje o con alguna discapacidad y pues también pues requerían el tratamiento para que se sintieran pues mejor o para que su contexto fuera mejor. Y además aparece la higiene escolar, ya que pues es importante tener en cuenta que no solamente es importante crear a un niño, educarlo en su forma cognitiva, sino también en su higiene personal. Finalmente, la infancia de la calle es la que tiene más como puntos de diferencia y es que pues ahí podemos observar y nos explica cómo los niños, algunos pues tienen un hogar, otros no, unos pues no tienen un techo, unos pues deben trabajar para traer un sueldo, un sustento para sus familias, pero a pesar de eso encontramos que hay niños que trabajan en la calle y que no van a poder llegar a un hogar y tampoco van a poder llegar a ver sus familias porque no las tienen. Entonces en ese último apartado podemos encontrar y nos da un dato muy curioso y es que esto viene desde la época de los indígenas. Nosotros pensamos que esto es algo nuevo y realmente no es nuevo, esto ya viene desde hace bastante tiempo. El abandono de los niños siempre ha sido notorio, como lo hemos visto desde que la concepción de infancia pues se estudió y se creó. Siempre han existido como abandonos hacia los niños y se veía como a los niños se veían como que no eran importantes, que como que no tenían la importancia necesaria como para merecer estudiar o para merecer algún otro tipo de derecho fundamental. Entonces pues los niños eran abandonados por cualquier motivo. Si un niño salía con alguna discapacidad, entonces pues ahí podemos ver que en muchos casos a los niños los asesinaban
e incluso pues les hacían ciertas cosas, los lastimaban físicamente porque ellos creían pues que los niños no eran normales o no eran como el común. Entonces pues podemos finalizar con estas concepciones que la infancia pues definitivamente sí ha tenido cambios en cuanto a su concepto, pero a la aplicación sí le falta bastante como para que realmente tenga validez y para que realmente tenga peso. Porque podemos ver que sí, uno dice que ahora el niño es importante, que ahora es el protagonista, pero realmente ¿en dónde está siendo el protagonista? Bueno chicos, entonces como hemos terminado vamos a socializar lo que escribió cada uno. Entonces por favor tú vamos a socializar qué escribiste. Profesora, yo escribí la infancia surgen muchos cambios. Bueno, ¿y por qué escribiste eso? Profesora, porque la infancia ha tenido muchos cambios drásticos. Ha venido de mucha guerra, de mucha violencia y pues poco a poco ha cambiado. Claro que hay que cambiar muchas cosas, pero ha mejorado mucho. Bueno, muy bien, ahora tú vamos a ver, ¿qué escribiste? Los niños como trabajadores, soldados, huérfanos y analfabetos. ¿Por qué escribiste eso? Profesora, yo escribí eso porque los niños han sido trabajadores desde muy pequeños. Ellos tienen que trabajar para poder alimentarse, para poder sustentar sus familias. Entonces, esto ha sido desde siempre. Hoy en día también lo vemos. Y como soldados, porque antiguamente eran educados en instituciones como academias militares. Por ejemplo, uno fue el libertador Simón Bolívar, que a sus 14 años fue acogido en la academia militar y a sus 16 años ya tenía un rango más alto. A sus 27 años ya fue el soldado líder de toda su comarca. Huérfanos porque muchas veces las madres los dejaban, no importaba si se morían de hambre, eso no había justicia y no pasaba nada. Hubo en una época en la que muchos niños se murieron de hambre ya que los papás no tenían el dinero para poder alimentarlos. Analfabetas porque antiguamente las niñas y los niños eran educados de diferentes maneras. Entonces no tenían una educación como tal, no sabían escribir, no sabían leer. Pero muy bien, ahora tú. Entonces dice, diversas clases de educación en el transcurso de la infancia. Yo escribí eso porque la educación tiene diversas clases. Por ejemplo, con compañeros anteriores eran educados para las guerras. Entonces eran educados con armas y para el combate. Hoy en día también podemos ver eso en las fuerzas de la guerrilla. En estas los niños pueden ir por voluntad propia o también porque los cogen sin ellos querer. Ellos los hacen pensar en que van a ser unos grandes soldados, en que van a ayudar a la patria, pero en sí son las carnadas para las guerras. También porque antiguamente los niños eran educados por género. Los niños eran educados para cazar, para la agricultura, para la ganadería, y las niñas eran educadas como amas de casa para criar a sus hijos y responder con los oficios de la casa. Y ya, ahora tú. Yo escribí violencia, guerra, obligación, amor, cuidado y desprotección. Bueno, ¿y por qué escribiste eso? Porque la educación en la infancia ha sido hasta ahorita es que se ha visto. Entonces antiguamente se veía mucha violencia ya que los papás no tenían como ese amor hacia los hijos. Es más, antiguamente el cocodrilo era un animal sagrado que las mamás dejaban que eran como una ofrenda hacia sus dioses, en la cual ellas se sentían orgullosas de que el cocodrilo se comiera a sus hijos. También hubo, como dijeron antiguamente, hubo muchos niños que murieron por hambre en guerras porque los niños desde muy pequeños eran acogidos en las fuerzas militares y eran llevados para las guerras y enfrentamientos con diversas poblaciones. Obligación porque ellos estaban obligados muchas veces a crecer como adultos sin darles una buena educación. Amor porque después de toda la violencia y la guerra que se sufrió,
hubo amor, las mamás ya querían a sus hijos, ya los veían como una obligación, sino como alguien a la que tenían que proteger. Y cuidado pues porque tenían que cubrir sus primeras necesidades, sus necesidades primas. Y desprotección, pues porque antiguamente los niños en sí no eran nadie, era como un obstáculo para las personas. Bueno, muy bien, chicos. Ahora, claro que el concepto de infancia no se tiene bien estipulado, ya que la infancia ha transcurrido por diversas etapas, ha transcurrido por violencia, por guerra, por obligaciones, así como todo lo que todos los conceptos que ustedes han dado. Entonces, la concepción de infancia no se tiene, no está estipulada en sí en general, porque ha tenido muchos cambios drásticos. Muchas gracias.